Capítulo 4. La decisión. Del libro Don José Rábano y Doña Nachi. Autor Ildefonso Sánchez Trujano. Pronto la recién casada se dio cuenta que la vida de casados no era como se la habían platicado. Aparte de roncar, don José Rábano era un poco pedorro, pobre, y con uno que otro defecto en su campirana vida. Las costumbres del Valle del Mezquital variaban de una región a otra, de un pueblo a otro, de una familia a otra. La falta de dinero no era temporal, era permanente, y parte de la vida cotidiana misma. Aunque solo eran ellos dos, los centavos que ganaban en el campo no alcanzaban para nada, incluso ni para medio comer, ni para medio vestir. Los vestidos bonitos que lucía de soltera, poco a poco la vida campirana se los fue carcomiendo. Y aunque don José Rábano puso todo su empeño, no le salían bien las cosas. La primera gran prueba de fuego fue la primera vez que acudió presurosa al tianguis. Ella creyó que era ir tranquilamente de compras, pero qué decepción se llevó. Porque el primer inconveniente es que don José Rábano la llevó caminando, los 3,5 kilómetros que separaban a Antigüita de la gran ciudad de Mañutzi. Al principio fue todo divertido, pero poco a poco se fue percatando que las medias y los zapatos se fueron llenando del polvo del camino. Ya en el tianguis se engentó a más no poder. Le molestaba que las gentes la empujaran sin ninguna consideración. Le costaba trabajo pasar entre tanta gente que iba y que venía, cada quien a su paso, haciendo sus compras, mercando aquí y allá. Le fastidiaba que las marchantas la jalaran para ofrecerle sus hierbas, sus mecates, sus pomadas, sus cajas de cerillos. Se hartó pronto del griterío de los fruteros, de los chicharroneros, de los barbacolleros, de los maiceros, y de cuánto tianguista pregonaba sus productos casi con desesperación. Doña Nachi apresuró sus compras para salir pronto de ese bullicio que la asfixiaba. Como llevaba poco dinero, apenas le alcanzó para lo más indispensable. Cuando estaba por abandonar el tianguis, se topó con un hombre de aspecto rudo, que llevaba enredada en el cuerpo una serpiente de cascabel, con la que pregonaba sus pomadas cura-todo. De inmediato el terror se apoderó de ella. Dio media vuelta, y en ese giro perdió de vista a don José Rábano, que la acompañaba casi en silencio, por lo que empezó a dar vueltas por todo el tianguis, tratándolo de encontrar sin alcanzarlo, a columbrar entre tanta gente. Era el colmo de la desesperación. Se quedó parada en un puesto de rosas. Después de mirarlas con mucho detenimiento, cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Dejó sus bolsas en el piso, se llevó ambas manos a la cara y se dio cuenta de que su mente era un mar de confusión. Pensó en voz baja: esto apenas recién comienza. ¿Qué razón tenía? Esto era apenas el comienzo. Estaba sumida en sus pensamientos, que no se dio cuenta del paso del tiempo, hasta que una mano tocó su hombro y la trajo a la realidad. Era don José Rábano, que por fin la había encontrado. Se fundieron en un abrazo sin decir palabras, y ya para irse doña Nachi pidió una rosa que le costó un tostón. Era la primera rosa que compraría para plantarla en aquella tierra seca y hostil. Ya de regreso don José Rábano le dijo que no se preocupara, que ya no caminarían, que se irían en la flecha de regreso. Pero lo que doña Nachi tenía era hambre que aumentó. Cuando pasaron por los puestos de comida, se le antojaba todo: la barbacoa, el consomé, las gordas de huitlacoche, de hongos, de flor de calabaza y de queso de hebra. Pero se tuvo que aguantar el hambre y el antojo, pues don José Rábano la apresuró para que no los dejara la flecha que recién saldría. Nada más de subirse a la flechota, ese viejo autobús destartalado, que en nada se parecía al tranvía en el que doña Nachi se transportaba de un lugar a otro en la antigua Tenochtitlán, nada más de subirse, percibió el olor a pulque mezclado con el sudor de los hombres del campo, que también se aprestaban a regresar después de vender sus productos y de mercar sus víveres para la semana. No encontraron asientos, así que se quedaron de pie, ante un suspiro de doña Nachi que no decía nada. Había de todo: borrachos que hablaban con dificultad, tratando de verter su opinión y de esta manera componer el mundo; señoras hablando en perfecto ñañú, entre risas de alegría; niños jugando en el piso de la flechota;
bebés recién nacidos, llorando a todo pulmón, y mujeres tratándolos de amamantar con una chichi de fuera. El viejo autobús se llenó a toda prisa. Ninguna de las ventanillas se podía abrir, por lo que el calor era insoportable. De repente el chofer sube y de buenas a primeras empuja a doña Nachi en forma descortés, diciéndole que se recorra para atrás, rematando con una frase: «Pásele para atrás, atrás hay otro chofer». Don José Rábano se molesta y casi se lía a golpes con el impertinente chofer. Doña Nachi controla a su marido y éste paga el pasaje de ambos. El chofer enciende el autobús e inicia el viaje, ahora en el más completo silencio. Doña Nachi seguía pensando en silencio. Esto es solo el comienzo. ¿Qué razón tenía? Cuando se llegó la temporada de las tunas, don José Rábano salía todos los días con sus guacales a la espalda, sus botes, su escoba y sus guantes de gamuza, que para variar estaban dando las últimas y no regresaba hasta ya bien entrada la tarde, con unas cuantas tunas blancas que amoroso le pelaba a doña Nachi, que nada más le agregaba sal y limón y con gusto se la saboreaba, aunque después se quejaba de su estreñimiento crónico. Todavía no se le llamaba colitis, simplemente doña Nachi expresaba con dolor: «No puedo zurrar». Un día caluroso a doña Nachi le entró la curiosidad de ver cómo se cosechaban las tunas. Así que estuvo insistiendo varios días para que don José Rábano la llevara a conocer su lugar de trabajo, hasta que por fin un día, seguramente después de una noche de pasión desmedida, lo convenció y lo acompañó. Solo entonces se enteró que don José Rábano tenía una bonita nopalera de 1 hectárea heredada por sus padres, y que para cortar la tuna ocupaba 2 peones a los que les pagaba por día. Estando en el lugar de los hechos, doña Nachi pasó la mañana viendo el desarrollo de los trabajos, y vio que su señor marido trabajaba más rápido que los peones. Entonces creció la admiración que sentía por él. Pronto el calor lo sintió insoportable, y por más que se cubría, sentía como el cutis se le quemaba, hasta que por fin se llegó la hora de la mandia, u hora de comer, el bendito itacate, a la sombra de un verde mezquite, donde cada peón sacaba lo que había traído, y todos comían de todo con singular alegría. Comieron con esa tranquilidad campirana, la cual da tiempo de charlar entre bocado y bocado. Al terminar se levantaron y procedieron a seguir con el trabajo. Un peón procedió a utilizar las escobas para quitarle las espinas a la tuna. Los 2 jóvenes peones ajuarados con botas de hule eran unos expertos en esta actividad, por lo que pronto las tunas quedaban bien brillosas, de lo limpio que estaban. Mientras don José Rábano hacía las lías para amarrar las cajas, doña Nachi, sin decir nada, se acomidió a agarrar una escoba y empezó a limpiar la tuna, pues era mujer y sabía muy bien barrer la casa en forma cotidiana. Entonces le daba duro a la barrida y se pasaba de un lugar a otro y metía sus pies entre las espinas de la tuna y se la pasaba barre y luego empezó hasta a cantar. Fue precisamente cuando empezó a cantar que don José Rábano se dio cuenta de lo que su joven esposa estaba haciendo y entonces delante de todos que la empieza a regañar, pero duro. Ese día fue un día inolvidable para doña Nachi, ya que con la limpiada de la tuna, además de regañada, terminó bien espinada, no solo de los pies, pues como no traía ni botas ni pantalones, las ingratas espinas volaron a sus anchas y se le metieron hasta por donde no. Y como a veces limpiaba con la escoba las tunas en dirección hacia sus pies, con mayor razón, las espinas se le clavaban sin misericordia. Al regresar de su casa, estuvo toda la tarde ocupada quitándose las espinas, con sus aún largas y pintadas uñas. Arrepentida estaba de haberse acomedido a ir a la cortada de tunas. Mientras don José Rábano fue a buscar el dueño del único carro de redilas que había en el pueblo llamado El Ramírez, para que le llevara a Mañutzi a vender sus tunas. Al otro día doña Nachi insistió en acudir nuevamente a ayudar con el corte de tunas, para que de esta manera ayudara a su joven esposo con los gastos de la casa. Pero como era tan pequeña la nopalera, había que esperar unos días para regresar al siguiente corte. Por fin pasaron 8 días, así que ese día se levantaron muy temprano y apenas desayunaron un café negro de olla, acompañado con galletas de animalitos. Llegaron a la nopalera con doña Nachi, muy entusiasmada. Y ahora pidió un guante y un bote para entrarle de lleno al corte de tuna. Le costó trabajo cortar las primeras tunas.
e incluso cortó mal ante los regaños de don José Rábano. Pero después aprendió la técnica 14 y las cortaba perfectamente, e incluso se ponía al tú por tú con los peones. Allá iba y venía doña Nachi, por la rala nopalera con sus botes de tuna, haciendo más grande el montón sobre la paja. Otra vez la misma rutina del corte anterior. Almorzar la mandía debajo de otro mezquite más grande. Al terminar de comer empezar otra vez con la limpiada de tunas, con las escobas. Pero ahora doña Nachi ya no cometía el mismo error del primer día. Había aprendido bien la lección y estaba lista para aprender la siguiente fase. Ahora tomó el guacal y lo empezó a llenar de tunas para posteriormente echarlas en el guacal del empacador, que a toda prisa empacaba la tuna seleccionando cuidadosamente la tuna de primera y de segunda. Casi al finalizar, don José Rábano mandaba al peón más pequeño por ramas pequeñas de pirul, para tapar las cajas. Fue así como doña Nachi se fue curtiendo aún más en las labores del campo. Al finalizar el día, habían empacado 14 cajas, de las cuales 8 eran de primera y 5 de segunda, y una tuna partida echada a perder. Esta última era para dárselo a los puercos, y la que se pudiera rescatar para comérselas ya peladitas con sal y limón. Ese día doña Nachi acompañó a don José Rábano a vender las cajas de tuna a la glorieta de Mañutzi, en donde se formaban todos los productores de la región para esperar a los intermediarios, que, como siempre, castigaban mucho el precio de la fruta emblemática del Valle del Mezquital. Sobre todo porque la producción estaba en todo su apogeo, y las nopaleras de la parte alta de Mañutzi siempre tenían una madurez tardía comparada con las nopaleras de la comunidad de Chicabasco, que eran las primeras en madurar, y en consecuencia tenían un mejor precio a inicio de la temporada. Le pago a 9 pesos con todo y leña. Es muy poco, siquiera deme 12 pesos, déjeme siquiera para el peón. No, se la pago parejo, a 9 pesos con todo y leña. No me sale. Pues si no le sale, búsquele, pero nadie le va a pagar más. Y efectivamente, llegaban 3 a 4 tuneros, pero nadie pagaba más. Al parecer todos estaban de acuerdo, y a medida que la tarde avanzaba y las camionetas se iban llenando, el precio bajaba más. Así que cuando don José Rábano decidía vender a quien le pagaba 9 pesos, ya le ofrecían menos. Ahora le pago 8 con todo y leña. Usted dice si acepta, porque yo ya casi llené la camioneta, y ya me voy. En esos momentos don José Rábano renegaba de su situación, y se veía forzado a aceptar la oferta, porque no tenía otra opción, o aceptaba o su tuna se quedaba, y necesitaba el dinero para pagar el flete y los peones. Algunos vecinos menos necesitados que él se aguantaban y no vendían. Preferían echarle las tunas a los puercos antes que rematar su producción. Una vez quiso hacer lo mismo, le dio 10 cajas de tuna a sus puercos, y estos se taparon. O sea, no podían hacer del baño, por más que pujaban y pujaban, y aunque se arrepentía, ya era demasiado tarde, porque el mal ya estaba hecho. Don José Rábano era gente noble de pueblo, criado con valores, y tan pronto recibía su poca paga, de inmediato invitaba a los 2 peones que lo acompañaban, y al chofer a comerse unas tortas en el puesto semifijo que estaba ahí mismo esperando los clientes. Más tarde hacía cuentas. 36 pesos de 2 peones, 40 pesos de flete, 15 pesos de las cajas, 5 pesos de las lías. Le quedaban 48 pesos de ganancia, menos 25 pesos de las tortas que él no incluía como gasto, sino como un gusto que se daba. Pero en realidad se quedaba con 23 pesos de ganancia. Eso sin tomar en cuenta los gastos de inicio de temporada, que consistía en la compra de escobas, de paja y sobre todo de insecticida para combatir la mentada grana cochinilla, que en aquel tiempo la gente del pueblo y seguramente de todo México ignoraban su gran valía. Doña Nachi llegó a la conclusión inmediata de que la tuna no dejaba. Sin embargo, siguió apoyando todo el resto de la temporada a don José Rábano, pues creía firmemente que era su deber, y de alguna u otra manera, lo poco que ganaban con la nopalera les ayudaba a vivir un poco mejor.